Capítulo 21. Fue tan poderoso y aterrador. Ya estaba en el nivel 2, 5 estrellas incluso sin ningún equipo, y tenía 3 poderosas habilidades verdes. Después de actualizarlo con el árbol de talentos militares, ¿no se volvería aún más divino? Este fue también su segundo tipo de ejército, compensando las deficiencias del ejército del territorio. Si los Murlocs eran infantería ligera, buenos para escabullirse y emboscar, entonces los guerreros Naga eran infantería pesada, buenos para el combate frontal. Cada uno tenía sus propias ventajas y desventajas. Aparte de las características de unidad ligeramente inusuales, Hichen estaba muy satisfecho con el guerrero Naga. Al regresar al cofre del tesoro, recogió su contenido y obtuvo 30 unidades de hierro estrella. Después de confirmar que no quedaba nada atrás, se fue con los Murlocs, Alice y el recién adquirido guerrero Naga. Con el mapa de omnisciencia, Hichen ahora se sentía como en casa en la jungla. Ningún monstruo o bestia dentro de un radio de 1 kilómetro podría escapar a su vista. Podía localizar con precisión a su presa escondida en la jungla como si estuviera haciendo trampa. Los objetivos se escondieron en la vegetación, en las copas de los árboles e incluso enterraron en el suelo, pero ninguno pudo escapar de su alcance. Los Murlocs del río y los guerreros Naga, ayudados por la aterradora voz de Alice, provocaron una tormenta sangrienta en la jungla, matando a todos los objetivos en su camino. El bosque se sumió en el caos. Las bestias y monstruos restantes que se habían estado escondiendo cerca todo este tiempo huyeron del bosque presas del pánico, temiendo que el aterrador simio erguido los encontrara en el siguiente segundo. Por un momento, el bosque quedó en un silencio sin precedentes. Medio día después, Hichen miró el mapa frente a él y no pudo evitar fruncir el ceño. Había tantas bestias salvajes y monstruos antes, entonces, ¿por qué ahora solo quedan unos pocos? Los maté a todos. Olvídalo. De todos modos ya casi es hora. Terminemos el día. Pensando en ello, cerró el mapa y caminó hacia el territorio. Después de unos pocos pasos, se detuvo de repente. Miró un árbol no muy lejos. Había una evidente marca de cruz en la corteza del árbol. Todos, estén alerta. Hichen se acercó con cautela y se agachó para examinarlo. La marca en forma de cruz parecía fresca, con 2 rasguños limpios y rectos que parecían hechos con un cuchillo. Era poco probable que las armas de los Murlocs o de los Naga pudieran haber causado tales marcas por accidente. Hichen inspeccionó el área y notó que estaban aproximadamente a 3 o 4 kilómetros de su territorio, en lo profundo del bosque. Ni siquiera él y sus compañeros habían estado antes en esta zona. Según habían dicho los vecinos, nunca antes habían llegado a un lugar tan profundo. Los residentes no deberían haber dejado este rastro. Por lo que descartó la posibilidad de que fueran ellos quienes lo dejaran atrás. Después de eliminar todos los factores posibles, llegó a una conclusión. Su mirada se volvió solemne. Había gente en esta isla. Había muchas posibilidades de que no fuera un jugador, sino un nativo. El descubrimiento de Hichen de la marca de la cruz en el árbol se confirmó cuando encontró la misma marca en 2 árboles cercanos, junto con los restos de una hoguera. Esta fue una gran noticia para el territorio que carecía de mano de obra. Si encontramos el lugar de reunión de los aborígenes y los secuestramos directamente. Tosió, quiero decir, si los invitamos cortésmente, podríamos construir juntos un territorio rico y hermoso. ¿Pero dónde se reunirían los nativos de esta isla? Hichen consideró los factores que normalmente determinaban un lugar de reunión: terreno plano, suficientes fuentes de agua, transporte conveniente y fuentes de alimentos cercanas. Las posibles ubicaciones incluían las montañas en el noreste, el valle frente a las montañas o incluso áreas que aún no había explorado, como detrás del bosque gigante u otras subislas. Estos lugares parecían ser los más probables. Parecía que necesitaría ampliar su rango de búsqueda en el futuro. Esa mañana, planeó traer a estos nativos al territorio para proporcionar mano de obra adicional. Con esta idea en mente, emprendió el camino de regreso al territorio. A la mañana siguiente, Hichen y Alice estaban sentados en la mansión del señor, desayunando tranquilamente. Debido al gusto perverso de alguien,
Alice actualmente llevaba un traje de niña humana hecho especialmente, que la hacía lucir muy delgada y hermosa. Si algún jugador la viera, definitivamente la reconocería como ropa de Blue Star, el uniforme de JK. Mi señor, ¿es esto lo que las mujeres humanas suelen usar todos los días? Me siento un poco extraña con este atuendo. El rostro de Alice se puso ligeramente rojo mientras tiraba del dobladillo de su falda, sintiéndose un poco expuesta. Temía que incluso una ráfaga de viento pudiera levantarle la falda en cualquier momento. Antes no prestaba mucha atención a su ropa ya que tenía su capa protectora, pero después de interactuar con los humanos y estar expuesta a su cultura, comenzó a notar ciertas cosas. Hi-Chen respondió con una expresión seria: sí, es lo que usan las jóvenes humanas. ¿No crees que es bonito? El conjunto es muy bonito, hizo un puchero Alice. ¿Pero por qué es diferente de la ropa que usan las mujeres humanas en el exterior? Bueno, se llama traje de niña, así que, naturalmente, es diferente de lo que usan las mujeres mayores. Timbre. Los ojos azules de Alice miraron a Hi-Chen, que parecía un poco culpable, con una pizca de sospecha. Pero ella no dijo nada. Después de todo, a ella también le gustaba este hermoso atuendo. Al ver que Alice no hizo más preguntas, Hi-Chen suspiró aliviado. Es bueno que haya logrado engañarla. Usar un traje de JK era como un tesoro para una niña. Sin embargo, todavía pensaba en secreto en querer conseguirle al sastre un par de medias para Alice. Le gustaban tanto los blancos como los negros. ¿Pero de qué material deben ser las medias? ¿Qué tal la tela de seda producida a partir de gusanos de seda? Parece que en el futuro, también debería prestar atención a si existen dichos materiales cuando explore el exterior. Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, una repentina conmoción afuera rompió el silencio, como si un aldeano estuviera entrando en pánico. Mi señor. Ha sucedido algo malo. Un momento después, Vilus llamó a la puerta con expresión ansiosa. Mi señor, el agua del río ha sido contaminada. Cerró el canal de chat y frunció levemente el ceño. ¿Contaminación? ¿Será que los mineros de las cavernas se estaban bañando nuevamente en la piscina? Si ese fuera el caso, tendría que darles una lección. ¿Cómo es la situación ahora? Reportando a mi señor, cuando llegué al río, el agua se había puesto completamente roja. ¿El agua se ha puesto roja? Vio la expresión grave en el rostro de Vilus. La expresión de Hi-Chen se volvió seria cuando dejó a un lado su desayuno a medio comer y llevó a Alice y a los demás a la escena del incidente. Al pasar por un estrecho sendero forestal, se encontraron con un río que ya era de color rojo. Al mirar río arriba, vieron que el agua roja del río fluía continuamente desde la fuente, como si alguien estuviera vertiendo frascos de tinte en ella. Se desconocía con que estaba contaminado el río, pero ciertamente no era seguro beberlo. Este río, de menos de 5 o 6 metros de ancho, era actualmente la única fuente de agua del territorio. Si el problema no se resuelve pronto, el territorio podría afrontar una crisis de agua dulce. El sistema de retorta de agua por sí solo no podría sustentar a decenas de personas en el territorio. Capítulo 22. En ese momento, el guerrero Naga a su lado de repente se puso un poco inquieto. Sus fríos ojos estaban manchados con un rastro de rojo sangre, revelando una intención asesina. Característica militar, fuera de control, una vez que un Naga huele sangre, perderá el control hasta cierto punto e incluso ignorará las órdenes de atacar al enemigo locamente. Las características de los guerreros Naga se habían activado. Hi-Chen frunció levemente el ceño, pero reaccionó rápidamente. ¿Podría ser? ¿El río estaba contaminado con sangre? ¿Cuánta sangre se debió derramar para que todo el río se volviera rojo? Hi-Chen se dio cuenta de la gravedad de la situación y su expresión gradualmente se volvió grave. Rápidamente tomó la decisión de seguir el río arriba e investigar la situación en la piscina de la cascada. Como era de esperar, el estanque verde que antes era claro ahora estaba teñido de rojo. Incluso la cascada clara se había vuelto roja. En la dirección noreste del territorio, la piscina de la cascada era lo más lejos que había estado en los últimos días. No había explorado más lugares.
Solo sabían que cuanto más al noreste iban, más alto era el terreno. Si continuaban, eventualmente llegarían a las montañas al noreste de la isla principal. ¿Será que algo extraño había sucedido en las montañas? Solo había explorado menos de 1/10 parte de toda la isla. El resto de la isla seguía siendo un misterio para él. Mi señor, ¿qué pasa? Los ojos de zafiro de Alice se llenaron de preocupación mientras miraba a Hi-Chen, que fruncía el ceño. ¿Estoy bien? Sacudió la cabeza. Algo debe haber sucedido río arriba. Vamos a echar un vistazo ahora. Alice asintió suavemente, levantó la cabeza y se palmeó el pecho con confianza. Pase lo que pase, déjamelo a mí. Hi-Chen sonrió. Con la fascinante voz de Alice y la ayuda del poderoso guerrero Naga, no había ningún monstruo al que no pudiera enfrentarse. Hi-Chen simplemente tuvo que cargar y abrirse camino hacia la victoria. En un instante, su confianza aumentó. Rodearon la cascada desde el bosque al costado y continuaron avanzando por el río de arriba. En comparación con río abajo, el río se ensanchó por encima de la cascada y el bosque a ambos lados del río se redujo. El agua también estaba aún más roja, e incluso podía detectar el leve olor a sangre. Observó la distancia hasta el río. Parece que nos estamos acercando al lugar del incidente. Después de media hora, Hi-Chen se apoyó contra una roca y miró hacia el río, a 200 o 300 metros de distancia, con una mirada de asombro en sus ojos. Decenas de criaturas con cabeza de perro, escamas y cola estaban masacrando una gran cantidad de animales en la orilla del río. La sangre fresca de los animales fluyó hacia el río, tiñendo de rojo el agua que fluía en un instante. Así que fue este grupo de criaturas con cabeza de perro el que hizo que el río se volviera rojo. Un momento de comprensión pasó por su mente y continuó observando. Estas criaturas con cabeza de perro parecían tener cierto nivel de civilización. Además de los cuchillos de hueso manchados de sangre, también sostenían lanzas de obsidiana afiladas y vestían cubiertas hechas de pieles y fibras de animales, como los primeros humanos en las etapas primitivas de la civilización. ¿Podrían haber sido dejados por ellos las huellas que encontró ayer en la jungla? Sin embargo, la siguiente escena hizo que Hi-Chen dudara de esta idea. Vio varias criaturas con cabeza de perro esperando a que un ciervo terminara de sangrar antes de cortar ansiosamente un trozo de carne con sus cuchillos para huesos y metérselo en la boca para masticarlo. La sangre fluyó de sus bocas, dando una apariencia salvaje y sangrienta. Sin embargo, la presencia de restos de hogueras en la selva sugería que los indígenas que habían abandonado las huellas sabían utilizar el fuego. Pero estas criaturas con cabeza de perro bebían sangre y comían carne cruda, lo que indica que aún no habían alcanzado ese nivel de civilización. Kobold. Nivel 6. Nivel 2, 3 estrellas. Habilidad. Poder de línea de sangre, habilidad verde, tiene un rastro de línea de sangre de dragón extremadamente débil, tiene buena fuerza. Visión nocturna, habilidad verde, tiene buena visión nocturna, puede caminar libremente en cuevas oscuras. Trampa, habilidad verde, sabe hacer todo tipo de trampas. Característica militar, astutos y traicioneros, los kobolds son astutos por naturaleza y no se someterán fácilmente a otras criaturas. Oh, el gran dragón, por favor otorga a los kobolds una gota de línea de sangre. Su nivel era el mismo que el de Murloc, en el nivel 2, 3 estrellas. Sin embargo, había al menos entre 70 y 80 de ellos a simple vista, lo que era mucho más que los Murlocs y los guerreros Naga juntos. Pero él no estaba preocupado en absoluto. Mientras la diferencia de fuerza no fuera demasiado grande y el número no fuera abrumador, podrían ser derrotados. Con la voz cantante de Alice, ningún monstruo era imbatible. ¿Eran los kobolds nativos de esta isla? Hi-Chen reflexionó sobre esto mientras los observaba. En lugar de atacar y matar inmediatamente al grupo de kobolds, ordenó al guerrero Naga y a Alice que se escondieran a un lado mientras él sacaba a los Murlocs abiertamente. Los kobolds rápidamente descubrieron su existencia y ladraron alarmados, con sus rostros llenos de vigilancia. Hi-Chen se acercó lentamente con una mirada amable en su rostro. Hola, mi nombre es. Es ese maldito humano. Mátalo. Desolléelo vivo.
La carne humana es deliciosa. Antes de que pudiera terminar su oración, los ojos de los kobolds frente a él de repente se pusieron rojos mientras decían enojados. Sin darle oportunidad de hablar, todos se apresuraron con sus armas. El rostro de Hi-Chen se volvió frío. Originalmente había pensado en tratar de someter a estas criaturas con cabeza de perro, al igual que los mineros de las cavernas, ya que el territorio actualmente necesitaba urgentemente mano de obra. Pero ahora, parecía que primero tenía que ganar una batalla antes de poder convencerlos. Persuasión a través del razonamiento. Alicia. Una voz hermosa y seductora vino de la jungla cercana. Una canción extremadamente hermosa y seductora vino del bosque junto a él. En un instante, estos kobolds quedaron aturdidos y aparecieron ilusiones frente a sus ojos. Su comportamiento fue incluso peor que el de los trolls. La baba goteaba de las comisuras de sus bocas, como si estuvieran alucinando con alguna comida deliciosa. Los murlocs se apresuraron hacia adelante en el momento en que sonó la canción, matando a los kobolds que no resistieron como si estuvieran cortando melones y verduras. Tan pronto como solo quedó la mitad de los kobolds, Hi-Chen le indicó a Alice que dejara de cantar. A medida que la encantadora melodía se desvanecía, los kobolds lentamente volvieron a sus sentidos. Se lamieron los labios, recordando cómo habían hecho que todas las criaturas de la isla se sometieran a ellos, incluso creando la ilusión de una gran existencia. Sin embargo, al momento siguiente, sus expresiones se volvieron de horror. Menos de la mitad de sus camaradas seguían en pie. El resto yacían en el suelo, con una extraña sonrisa en los labios, pero sus cuerpos estaban llenos de agujeros y su sangre estaba casi drenada. Humano, ¿qué has hecho? Lo que acaba de suceder. Hi-Chen se paró con las manos detrás de la espalda y los miró fríamente. Ahora te daré dos opciones. Una es someterte y la otra es morir. ¿Cuál eliges? Los kobolds quedaron extremadamente conmocionados por lo que acababa de suceder y se miraron entre sí. Al ver que Hi-Chen estaba tan cerca de ellos, no se atrevieron a atacar imprudentemente, por temor a convertirse en cadáveres en el suelo la próxima vez que despertaran. Finalmente, los kobolds inclinaron la cabeza y se arrodillaron en el suelo, hablando en un tono de máximo respeto. Estamos dispuestos a someternos a ti, gran humano. Pero desde un ángulo oculto, un atisbo de astucia y odio brilló en sus ojos bajos. Hi-Chen los vio arrodillarse para mostrar su sumisión y asintió suavemente. Casualmente abrió el panel de territorio, pero cuando vio la columna de sujetos, su expresión se volvió fría otra vez. En la columna de residentes solo había humanos y mineros de cuevas. No había ningún kobolds en absoluto. En otras palabras, estos kobolds pretendían someterse. Se dio cuenta de que había cometido un error en su planteamiento. En el pasado, había usado la fuerza y el asesinato para hacer que los mineros de las cavernas se sometieran a él. Pero ahora, aunque vio que los kobolds no eran fáciles de someter, todavía pensó que podía usar el mismo método. El resultado fue claro. Este método no funcionaría con los kobolds. Como no tenía ningún valor someterlos, el único camino que quedaba era masacrarlos. Capítulo 23. Hi-Chen escupió fríamente algunas palabras. Mátalos. Con la orden dada, los murlocs se apresuraron hacia adelante sin dudarlo. Al ver esto, los kobolds comprendieron que su pretensión de sumisión había quedado expuesta y ya no intentaron ocultar sus verdaderas intenciones. Enseñaron los dientes y gritaron con los ojos inyectados en sangre. Viles humanos, ¿todavía creen que pueden hacer que nosotros, el noble linaje, nos sometamos? Maten a los humanos y a estos feos murlocs. Aumenten el suministro de alimentos para nuestra tribu. Antes de que pudieran hacer algún movimiento, la jungla cercana tembló de repente. Los imponentes y robustos guerreros Naga retorcieron sus poderosos cuerpos de serpiente, cargando contra los kobolds desde un costado como carros de guerra. Con un repentino movimiento de sus afiladas hojas de hueso en sus voluminosos brazos, las escamas de los kobolds, que solo podían ofrecer una lamentable defensa, se hicieron añicos con un resonante crujido. Sus cuerpos quedaron completamente destrozados. Blandiendo su sable nuevamente, la enorme cabeza de kobold cayó al suelo y rodó hacia un lado.
Los guerreros Naga poseían una fuerza formidable y empuñaban sus dos espadas de hueso con un poder feroz. Incluso cuando golpeaban a los kobolds con el dorso de sus espadas, sus huesos se rompían como muñecos de trapo, enviándolos a volar. Aunque la diferencia entre los dos era de solo 2 estrellas, su poder de combate estaba en un nivel completamente diferente. Los guerreros Naga nacieron para la batalla, con sus cuerpos cubiertos de fuertes músculos y armas feroces. Por otro lado, los kobolds no eran hábiles en combate y generalmente dependían de trampas para atrapar a sus presas. En un enfrentamiento directo, no eran rival. En un instante, quedaron dispersos y derrotados, incapaces de resistir. Sus lanzas de obsidiana fueron fácilmente cortadas por las hojas de hueso, lloviendo sangre y carne. Incluso la punta afilada de la lanza de obsidiana solo podía atravesar las escamas de la serpiente y luego quedar atrapada en los músculos fuertes, y los guerreros Naga fácilmente blandirían sus espadas y cortarían los brazos de los kobolds, que luego volarían alto antes de aterrizar. La sangre se derramó en el río, mezclándose con la sangre de los animales. En ese momento, Alice salió de la jungla y, con una leve apertura de sus labios rojos, presentó sin piedad un canto fúnebre de la muerte. Estos kobolds volvieron a caer en una ilusión sin fin, sonrieron felices y dejaron de resistirse. Murieron en un momento de felicidad. Hi-Chen no se vio afectado en absoluto. Simplemente disfrutó de la belleza de la canción. Pero al momento siguiente, la melodiosa y hermosa canción cambió repentinamente de tono y ritmo, volviéndose temblorosa. Sonaba como tambores de guerra, armas de hierro chocando, olas tormentosas y corrientes subterráneas. Sintió que la sangre de todo su cuerpo hervía en un instante, lo que le provocó la necesidad de subir personalmente y matar. Respiró hondo y volvió a mirar el campo de batalla. Esta canción que sonaba como el ritmo de la guerra era la segunda habilidad de Alice, canción de guerra. Canción de guerra, habilidad azul, puede usar el canto para motivar a los aliados, aumentando la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento en un 30%, lo que reduce en gran medida el dolor. La voz cantante hizo que los ojos de los Murlocs se pusieran rojos y su velocidad de ataque aumentó un poco. Incluso sus ojos de pez muertos, apagados y sin vida, mostraban un indicio de intención asesina. En cuanto a los guerreros Naga, blandieron sus espadas con gran entusiasmo, demostrando plenamente lo que significaba ser el rey cortador del noroeste. Northwest Chapenken es un término de la jerga china que se usa para describir a alguien que es muy hábil para cortar cosas, especialmente con un cuchillo o una cuchilla. Nota del traductor. Quizás el intenso dolor causó que uno de los kobolds, que estaba perdido en la ilusión, despertara brevemente. Abrió mucho los ojos y dejó escapar un rugido ronco y desesperado. Humano, nuestra raza vendrá a vengarnos. Destruirán tu territorio, saquearán a tu gente y te convertirán en cecina. Al segundo siguiente, el kobold fue cortado en 2 por el guerrero Naga que estaba cegado por la ira. En solo unos minutos, todos los kobolds restantes fueron completamente eliminados. La batalla ha terminado. Has obtenido una victoria gloriosa. Has recibido 800 exp. Has subido de nivel, 3-4. Exp actual, 38%/100%. Rebel Murloc subió de nivel, 3-4, Naga Warrior subió de nivel, 1-2. Sirena, Alice, héroe, ha subido de nivel, 4-5. Después de que terminó la batalla, casi todas las tropas presentes habían subido de nivel. Después de la actualización, las tropas recibirían una mejoración de 10 minutos que podría aumentar en gran medida su capacidad de recuperación. Algunas de las heridas que los Murlocs y Nagas habían sufrido en la batalla se estaban recuperando a un ritmo rápido. Hi-Chen caminó lentamente hacia el campo de batalla, que estaba lleno de extremidades rotas y sangre contaminada. Su expresión no cambió. Había presenciado escenas similares en muchas batallas antes, así que estaba acostumbrado. Pero en ese momento, percibió el olor a sangre e incluso sintió que sus células temblaban levemente. Le hizo preguntarse si pertenecía a la caótica alineación del mal. Hi-Chen entrecerró los ojos mientras miraba los cadáveres de los kobolds en el suelo. ¿Mencionó el kobold que su tribu buscaría venganza?
Parecía que este grupo de kobolds era solo un grupo de caza, y había otra tribu de kobolds en algún lugar de esta isla. Parecía que esta tribu era bastante grande. Hitchen registró en silencio la información sobre la tribu kobold en su cuaderno. Como ya se habían convertido en enemigos, tendrían que resolver el conflicto y luchar por los recursos de la isla. O él o el kobold tendrían que ser eliminados. La tribu kobold tuvo que ser aniquilada por completo, no quedó ni uno solo. Se trataba de una guerra de razas e intereses, y solo mediante el exterminio total se podría poner fin a ella. Regresó a sus sentidos. Dirigió su atención a los cadáveres de animales a los que les habían desangrado. Todos estos fueron obtenidos por los kobolds, pero ahora eran su botín de guerra. Contó el número. Había un total de 46 animales, grandes y pequeños. Los más pequeños pesaban alrededor de 5 kilos, como el pequeño ciervo almizclero. Los grandes pesaban entre 250 y 60 libras, como el jabalí, y después de quitarles los órganos internos y los huesos, todavía quedaban 200 unidades de comida. Hitchen hizo un cálculo aproximado y estimó que había alrededor de 3,000 unidades de comida en total. Además de la comida, el pelaje de estos animales también era un material excelente. Después de ser procesado, podría usarse como material para coser ropa. El botín de esta incursión fue bastante satisfactorio. Eso le hizo considerar atacar a los kobolds. Después de todo, ¿por qué perder el tiempo cazando cuando simplemente se podía robar lo que se necesitaba? Obtener algo gratis siempre es una buena oferta. Pidió a los murlocs y nagas que cavaran un hoyo y enterraran los cadáveres de los kobolds. Luego, limpió las manchas de sangre en el lugar. Después de que los murlocs y naga cavaran un hoyo, enterraron los cadáveres de los kobolds y limpiaron las manchas de sangre en el lugar. Dado que este lugar no estaba lejos del territorio, podría evitar que otras tribus kobold encontraran la ubicación del territorio basándose en estos rastros. Después de terminar la limpieza, regresaron con una carga completa de presas de todos los tamaños. Vilus miró a los murlocs y a los guerreros naga, cada uno de los cuales llevaba presas en sus espaldas. Sus ojos se habían vuelto insensibles a la vista. Desde la llegada del señor feudal, los alimentos se habían convertido en el bien más infravalorado del territorio. Puede ser difícil de creer, pero la herramienta más comúnmente producida por los residentes eran los estantes de madera utilizados para secar la carne. En el espacio abierto del lado norte del territorio, se colocaron hileras de estantes de madera, de los que colgaban tiras de carne seca, en proceso de secado. A primera vista daba una sensación de seguridad. La corona del océano era abundante en términos de alimento, y los animales que trajeron de regreso serían suficientes para alimentarlos durante varios meses. Es posible que tengan que preocuparse por el problema del estreñimiento causado por comer demasiada carne. Esto hizo que Vilus no pudiera evitar suspirar. Desde los días en que pasaba hambre hasta ahora tener libertad para comer carne, solo habían pasado unos pocos días. Y todo esto fue traído por el gran señor feudal. Al igual que otros residentes, Vilus también había comenzado a desarrollar una admiración ciega y confianza en Hitchen. Creía que poseía un poder increíble. El sentimiento popular del territorio Din aumentó en 3 puntos. El sentimiento popular actual es de 74 puntos. La eficiencia laboral de los residentes ha aumentado en un 24%. Capítulo 24. Hitchen, que estaba planeando la construcción de su territorio, vio la notificación del sistema. Hizo una pausa por un momento pero no se sorprendió. En los últimos días han aparecido con frecuencia notificaciones de un mayor apoyo del pueblo. La mayoría de las veces, aparecía cuando traía comida al territorio. Sin embargo, a medida que aumentó el suministro de alimentos, el aumento del apoyo disminuyó gradualmente. Esta vez, aunque trajeron miles de unidades de comida, solo se sumaron unos pocos puntos. Esto significó que a los residentes ya no les preocupaba únicamente el factor de supervivencia de la comida. Si Hitchen quería aumentar aún más la moral de la gente, tenía que satisfacer sus otras necesidades, como ropa, vivienda e incluso artículos de lujo como especialidades.
Esto le hizo sentir como si estuviera jugando un juego de simulación de negocios en el que necesitaba satisfacer constantemente las duras necesidades de las personas rebeldes para aumentar su satisfacción y permitirles seguir trabajando bien. De lo contrario, el nivel de satisfacción no solo no aumentaría, sino que también disminuiría, incluso por debajo de lo que era antes. Sin embargo, existen muchas diferencias. En esos juegos de simulación de negocios, generalmente no pueden hacerles nada a esas personas rebeldes. Solo podían hacer de tripas corazón y aguantar para cumplir con sus requisitos. Tenía poder absoluto aquí, y si los residentes no estaban satisfechos con la satisfacción de sus necesidades y no trabajaban adecuadamente, podía obligarlos a trabajar en las minas oscuras y lúgubres hasta la muerte. Les enseñaría el significado de ser amado por un señor feudal. Además de ser una persona que amaba a su pueblo como a sus propios hijos, también podría ser un criminal de guerra de clase A. Hi-Chen miró los dibujos sobre la mesa y se acarició la barbilla pensativamente. En estos últimos días, al trabajar duro para ampliar el área disponible del territorio en lugar de destruir árboles sin sentido, el espacio abierto ha aumentado considerablemente. Siguiendo la sugerencia de Vilus, se expandieron principalmente hacia las direcciones este, oeste y norte, dejando intacta la jungla frente al mar, ensanchando solo ligeramente el camino que conduce a la playa. Esto podría utilizar eficazmente los árboles para bloquear la brisa salada del mar y prolongar la vida útil de los edificios de madera. Además, se estaba desmantelando el barco que se encontraba varado en el arrecife. Aunque las quillas y los mástiles quedaron completamente dañados, aún quedaban algunas estructuras que podían reutilizarse. Estos estaban siendo desmantelados y preservados para futuras construcciones navales. Hi-Chen entendió que construir un barco capaz de cruzar el océano llevaría años, ya que requería una cantidad significativa de tiempo para preparar los materiales. Dada la limitada fuerza laboral en el territorio, este tiempo podría extenderse indefinidamente. No obstante, escapar de la isla ya era un logro importante. Sin embargo, se preguntó si los Murlocs o los Naga podrían transportarlo a través del océano para convertirse en el rey pirata de los cuatro mares. Los Murlocs del río y los guerreros Naga, que estaban comiendo tranquilamente lagartos marinos secos afuera, de repente temblaron al mismo tiempo y miraron sorprendidos a izquierda y derecha. Tenían una extraña sensación de ser un objetivo. Después de determinar aproximadamente el plan para el desarrollo futuro del territorio, Hi-Chen se estiró perezosamente. Recordó el encuentro anterior con el equipo de caza de Kobold. De lo que dijeron, se podría inferir que, además de la tribu Kobold, debería haber algunos nativos humanos en esta isla, y los dos grupos se encontraban en un estado hostil. Cuando los Kobolds vieron a Hi-Chen, lo confundieron con uno de los nativos, lo que provocó una serie de acontecimientos desafortunados. En cuanto a esos nativos humanos, Hi-Chen definitivamente encontraría una manera de subyugarlos en el futuro. En cuanto a los kobolds, su inherente hostilidad hacia los humanos hacía casi imposible subyugarlos. Además, no podía permitir que una raza tan naturalmente hostil coexistiera con los humanos en una isla tan pequeña. Alguien podría preguntar, ¿por qué no podría usar el árbol tecnológico de la unidad para cambiar la hostilidad inherente del kobold? Esa fue una buena pregunta. La lealtad de los kobold era solo superficial y en realidad no caerían bajo la jurisdicción del territorio. Esto se debió a que no se mencionaba su árbol de talentos en el árbol de talentos de la unidad. Después de un tiempo, se encontró en un extraño círculo. Para subyugar verdaderamente a los kobolds, necesitaba cambiar los atributos de su unidad. Para cambiar los atributos de unidad de los kobolds, necesitaba realmente subyugarlos. Era un bucle irresoluble. Como la vieja pregunta de si el huevo o la gallina fue primero. En cuanto a subyugar a los nativos humanos y exterminar a los kobolds, planeaba comenzar a lidiar con ellos una vez que terminara la fase de principiante. Aclaró su mente y salió de la mansión del señor. En el camino, los sujetos inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y se inclinaron respetuosamente ante él. Después de pasear por el territorio, Hi-Chen, que estaba inmerso en el sonido de la gente saludándolo por todas partes, estaba de buen humor. Tomó a Alice y caminó hacia la playa, con la intención de disfrutar de la brisa del mar.
Mientras caminaba descalzo por la playa, dejaba que el agua fresca del mar le bañara los pies. Alice lo siguió como una niña pequeña, pisando las olas con sus pies de jade y jugando felizmente en el agua. Inconscientemente, las pequeñas olas mojaron sus ropas, haciendo que la tela en el pecho de Alice fuera ligeramente transparente, dando una sensación un poco incómoda. Hitchen la miró inconscientemente. Luego suspiró en su corazón. ¿Por qué no se sintió incómodo cuando Alice apareció en la playa antes, con solo una gruesa membrana envuelta alrededor de su cuerpo? Pero ahora, con la ropa puesta, aunque estuviera ligeramente mojada, sentía una extraña incomodidad. ¿Cuál fue la razón? Después de un rato, de repente se dio cuenta. Ah, no es la ropa ni Alice lo que es incómodo. Es mi mente sucia. Soy culpable. Necesito reflexionar. Hitchen caminó y su mente estaba anormalmente activa. Silbido. Mientras caminaba, de repente sintió un dolor en su pie derecho. Al bajar cojeando para echar un vistazo, vio un ángulo de metal romo enterrado en la arena, que acababa de pisar. ¿Qué es esto? Hitchen soportó el dolor de su pie y trató de mirar más de cerca. Caja pequeña de recursos aleatorios. Efecto: después de su uso, puede obtener 1400 unidades de madera, piedra, fibra, arcilla y hierro bruto. Era una caja de recursos aleatoria. Probablemente fue arrastrado aquí por el mar y enterrado bajo la arena. Incluso lo había pisado. ¿Fue buena o mala esta suerte? Mi señor, ¿se encuentra bien? ¿Le duele el pie? Al darse vuelta, Hitchen vio a Alice arrodillada a su lado, permitiendo que el agua del mar mojara su falda, con los ojos llenos de preocupación como el color del mar. Sintió una calidez en su corazón y le tocó el pelo. Estoy bien, acabo de pisar algo. Hay una caja de recursos aquí abajo, vamos a excavarla. Hitchen no tenía ganas de volver al territorio a buscar herramientas, así que simplemente recogió 2 piedras de la playa y comenzó a cavar con Alice. La arena era tan suave que incluso con solo piedras, podían extraer fácilmente grandes cantidades de ella. Después de un arduo trabajo, los dos rápidamente sacaron la parte principal de la caja de recursos. Lo activó. Has desbloqueado el cuadro de recursos aleatorios. Seleccionando recursos aleatoriamente. Recibiste 1400 unidades de arcilla. ¿Arcilla? La inesperada arcilla, que asciende a 400 unidades, equivale a la producción de una pequeña mina de arcilla con todo su personal durante 4 días, lo cual es una cantidad decente. Con este recurso, ahora puede centrarse en una tarea importante: mejorar el territorio. Capítulo 25. Para actualizar la aldea de nivel y al nivel 2, se necesitaron 1000 unidades de madera, fibra y arcilla. En la actualidad, los recursos de madera y fibra ya estaban asegurados y con la adquisición de 400 unidades de arcilla, las reservas de arcilla también alcanzaron las 616 unidades, cumpliendo con los requisitos de mejora. Aparte de los recursos, la aldea también necesitaba acumular 100 puntos de prosperidad para avanzar al nivel 2, pero no había necesidad de preocuparse por eso. La prosperidad del territorio ya había superado la cantidad requerida, situándose en 735 puntos, más que suficiente para pasar al nivel 2. Abrió el panel de territorio y comenzó a subir de nivel. Con eso, cada uno de los 3 recursos perdió 1000 unidades. Las palabras aldea de nivel y también se habían convertido en aldea de nivel 2 minutos. No hubo ningún efecto especial, solo una actualización normal. El área territorial original de 100% se convirtió en 200 por 200, cubriendo completamente los cafetos silvestres. Ahora, el territorio estaba a solo unos metros del río norte, y el borde sur ya tocaba el mar. Ahora podría comenzar la construcción del sencillo muelle que hasta ahora era imposible debido al tamaño limitado del territorio. En ese momento, finalmente llegó la notificación del sistema. Tu territorio ha subido de nivel con éxito, aldea de nivel y aldea de nivel 2. Se ha abierto el tablero de clasificación de territorios. Puedes consultarlo en la barra de menú. ¿Clasificaciones? Hitchen abrió el menú con curiosidad.
Las opciones de clasificación de territorios se iluminaron. Ranking de territorios. Comprobando tu ranking. 62.876, Hichen. Pueblo de nivel 2, 735 prosperidad. Una clasificación de jugadores superior a 60. 000, puede no considerarse alta. Sin embargo, había más de 1.000 millones de jugadores. Tu clasificación ha superado el 99.937.124% de jugadores. Sin embargo, lo que le desconcierta es que a pesar de ocupar 3 puntos de recursos, contar con el apoyo de la gente y tener un ejército fuerte con un héroe azul de excelente grado, solo tiene 735 puntos de prosperidad. Mientras tanto, esos territorios ocuparon un lugar más alto con más de 1.000 puntos de prosperidad. ¿Cómo lo lograron? ¿Tenían abundantes recursos o tropas poderosas? Esta duda le impulsó a abrir el canal del foro. Buscó la palabra clave cómo obtener puntos de prosperidad. Aparecieron una gran cantidad de publicaciones y las que tenían muchos me gusta estaban en la parte superior. Los leyó todos atentamente y de repente se dio cuenta de algo. El cálculo de la prosperidad se basó en la población, la construcción, la situación militar y otros factores. Las unidades heroicas podrían aumentar la prosperidad en una cantidad considerable, y los residentes comunes también podrían aumentar la prosperidad en una cierta cantidad. El mayor problema fue el número de residentes. Solo tenía unas pocas docenas de residentes, mientras que los jugadores tenían cientos o incluso miles de residentes. Incluso si un residente solo proporcionara un punto de prosperidad, podría usar el número de personas para acumular prosperidad y ganar por cantidad. Al leer esto, su estado de ánimo se volvió algo complicado. No podía hacer nada por haber nacido en una isla, lo que lo ponía en desventaja en términos de cálculo de puntos de prosperidad. Además, algunos jugadores recurrieron a algunos métodos poco convencionales para aumentar sus puntos de prosperidad. Por ejemplo, algunos jugadores construyeron cientos de cabañas sencillas que solo requerían recursos mínimos pero proporcionaban 3 puntos de prosperidad cada una. Este método permitió a los jugadores con abundantes recursos de madera y fibra acumular fácilmente puntos de prosperidad. Además, algunos jugadores intercambiaron una gran cantidad de núcleos de reclutamiento por unidades necróticas o no muertos de una estrella de primer nivel, lo que les permitió acumular un gran ejército con recursos mínimos. Incluso la unidad más débil, como un esqueleto pequeño, contribuía con una pequeña cantidad de puntos de prosperidad, y los puntos se sumaban rápidamente cuando había una gran cantidad de unidades. Estos métodos poco convencionales fueron solo algunos ejemplos de la creatividad y el ingenio de los jugadores. Fue realmente sorprendente ver la lluvia de ideas de los jugadores, similar a la mentalidad abierta y la voluntad de Canary de romper con las convenciones. Parece que su pérdida no se debió a falta de fuerza, sino a trucos y estrategias inteligentes. Sin embargo, Hichen no tenía intención de replicar estas tácticas furtivas. No había recompensas por llegar a la cima de la clasificación y solo atraería atención no deseada. Solo un tonto arriesgaría todo para ascender en la clasificación. Además, a medida que su territorio se desarrollara, su clasificación naturalmente mejoraría. Simplemente dejaría que las cosas sucedieran de forma natural. Sabía muy bien que la supervivencia se trataba de perseverancia. Pero ver esas valiosas y completas publicaciones en el foro todavía le hizo suspirar de admiración. Los jugadores eran verdaderamente un grupo de seres creativos e imaginativos, capaces de encontrar caminos seguros y útiles y métodos efectivos incluso en este mundo de crisis. Especialmente aquellos jugadores desinteresados que contribuyeron con sus propias estrategias y métodos en el foro, compartiendo lo que habían aprendido de su propia experiencia, significaron que reducirían sus propios beneficios. Fue verdaderamente una dedicación desinteresada. Hichen sabía que no podía hacer eso. Pero había obtenido información útil varias veces en el foro, lo que lo motivó un poco. ¿Por qué no contribuir también a todos con publicaciones útiles? Inmediatamente tomó una decisión. Crear nombre anónimo en el foro, Ailende. Crear nueva publicación, investigación sobre el nivel actual y posible división de héroes.
Después de escribir la publicación rápidamente, Hi-Chen quedó satisfecho y la publicó en el foro. No le importó si alguien respondía y cerró el foro. Después de mejorar el nivel del territorio, no había ningún asunto urgente entre manos. Pero como dice el refrán, come, duerme y caza monstruos. Hi-Chen, que no tenía nada mejor que hacer, una vez más llevó a los Murlocs, Nagas y Alice al bosque. Confiando en el poder de la corona omnisciente, una vez más atravesó el bosque cercano. Algunas bestias y monstruos que regresaron en secreto a la jungla, sintiendo que se había vuelto algo más segura, se encontraron una vez más con un destino mortal. Ese día, los lamentos y gritos de estas criaturas volvieron a persistir en la jungla. Los que sobrevivieron finalmente se asustaron y huyeron a lugares aún más lejanos con el rabo entre las piernas. Al otro lado de la isla. En un grupo de casas de paja, dentro de la más grande. Jefe. El equipo de caza liderado por Águila ha regresado. Dijeron que recientemente, muchas bestias han huido de la jungla del sur, incluidas bestias poderosas como los tigres dientes de sable y las panteras. Ajá. Entonces, ¿saben la razón?, preguntó el anciano jefe sentado en el primer asiento. No está claro todavía, pero, Eagle, dijo que esas bestias parecen estar en pánico como si estuvieran siendo perseguidas por algo aún más poderoso. ¿Algo más poderoso? ¿Podrían ser esos inmundos goblins? El anciano jefe reflexionó por un momento. Esa jungla es nuestro coto de caza. En cualquier caso, debemos descubrir qué pasó allí. Dejemos que, Panzer, investigue. Es el guerrero más rápido y experimentado de nuestra tribu. Incluso si hay peligro, él puede sentirlo. Déjelo ir y ver qué pasó allí. Sí. Pero, ¿y si son los goblins? El anciano jefe guardó silencio por un momento. Si se trata de los goblins, solo podemos evitarlos temporalmente. Muchos de nuestros guerreros resultaron heridos o muertos en la última batalla en el valle, y la próxima generación de guerreros aún no ha crecido. La sabiduría del dragón me dice que la tolerancia temporal es la elección correcta para sobrevivir. Entiendo. Me iré ahora. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.